Shalom, people. Welcome to another video of Johanna's View. Shalom, mi gente. Bienvenidos a otro video de Johanna's View. En esta ocasión estamos estrenando audio. Exacto, porque como comprenderán en mis videos anteriores ha sido todo visual, con narraciones escritas, pero ahora estoy implementando narraciones audibles. As you can see, I'm premiering my voice on these videos. As you have noticed on previous videos, I have done narrations that have been written, and now I'm previewing my voice, so the videos can be a little bit more dynamic. Okay, on this occasion we're going to be talking about on the eve of the tribulation or the rapture, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar viendo el tema de al umbral de la tribulación o del rapto. Sí, ese famoso rapto que habla mucho la iglesia, en especial la iglesia evangélica, ¿verdad? Nos habla sobre el rapto de la iglesia o el rapto de Dios, en donde supuestamente el Padre Celestial viene por la iglesia y se lleva a todos los creyentes, a todos los fieles, ¿verdad? Especialmente cuando el mundo está pasando por un tiempo de tribulación, un tiempo difícil, ¿verdad? Yeah, that famous theory or doctrine about the rapture, right? The rapture of the church or the rapture of God, of where supposedly the Most High returns, Yeshua, Christ returns for his church, and he secretly raptures everybody who is enduring the tribulation or about to endure the tribulation, and people, Christians and believers are secretly raptured. Well, this video, we're going to talk about this, and we're going to see certain topics that you will question seriously and deeply that doctrine of the rapture. En este video vamos a cuestionar sincera y profundamente esa doctrina sobre el rapto, y vamos a ver si en realidad esa doctrina está basada en la palabra, está basada en la verdad del Dios Altísimo, o si solamente son conjeturas o doctrinas de hombre. We're going to go to the bottom of it. We're going to see if this doctrine is really based on the word of the Most High, or this is just another doctrine of men that does not have anything to do with the true will and power of the Most High. So we're going to unrelease the whole topic of the rapture. We're going to talk about on the eve of the tribulation or the rapture. Vamos a hablar sobre el umbral de la tribulación o del rapto. Acompáñenme. Ok, comencemos con este gran tema, ¿verdad? De este video sobre la tribulación y el rapto. Vamos a ver primero qué es la gran tribulación, ¿verdad? What is the Great Tribulation? Por cuestión de orden, vamos a ir desarrollando el tema primero en el idioma español y luego sigo en inglés. Vamos a tener un lapso en español y luego sigo desarrollando en inglés. For a thing of order, I'm going to elaborate on this theme in this first block in Spanish, and then I will continue in English. So bear with me, those who speak in English, and I'll go in Spanish first, then I'll continue in English. Así que seguimos con el tema. Este es un periodo, la tribulación, de gran dificultad y padecimientos para la humanidad como nunca antes visto en la tierra. Porque como dice las Sagradas Escrituras, dice la Biblia, habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está en Mateo 24:21. Nos llama la atención que dice, y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos de Yeshua se acercaron
aparte y le preguntaron en esencia cuáles son las señales o cuáles son aquellas cosas que van a pasar que indican tu regreso, la venida de Yeshua, la segunda venida, cuáles son las señales que indican este acontecimiento y el fin del siglo. Cuando habla sobre el fin del siglo, él se refiere al fin del sistema. O sea, no es que el mundo se va a acabar, sino que el sistema maligno que impera va a cesar. Y ellos querían saber, desde el tiempo de los discípulos, cuáles son las señales o cuáles son las cosas que acontecerían, que indicarían el fin de ese sistema. Ahí seguimos viendo en Mateo 24, ¿verdad? Que elabora sobre señales antes del fin. Ahí vemos que en el verso 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo los discípulos y le preguntaron eso, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que acontecerán? Y Yeshua les respondió diciéndoles que miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no se turben, no se asusten, porque es necesario que acontezcan todas estas cosas, porque se levantará nación contra nación y habrá terremotos en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hay varias versiones de la Biblia, ¿no? Pero ahí vemos, en la versión Reina Valera de 1960, cuando aterrizamos en el versículo 9, vemos que dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerden que le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Que se supone que son los que van a llevar el evangelio o los que empezaron, los pioneros, los principales, o sea, los que hicieron al principio, y que ellos se supone que si esa teoría del rapto existe, personas que tienen un legado, una misión como ellos, deberían poder escapar de estos tiempos de tribulación, ¿verdad? Porque serían raptados por la iglesia. Pero aquí él está claramente diciéndole a sus discípulos y a las personas que han de estar en los tiempos en que él retornaría, que serían sometidos a la tribulación. En la otra versión que vemos aquí, en la primera parte de la pantalla, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Hay algunas versiones que obvian o quitan la versión de tribulación, pero hay otros que lo mantienen. Clara y contundente vemos que se está hablando de este tiempo, de tribulación. Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ¿verdad? Aquí en la otra versión dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero cuando os trajere para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad. O sea, que Cristo nos está dando la seguridad de que no temamos cuando estemos confrontados con el maligno, con todas estas dificultades que vendrán, porque Él nos dará palabra, ¿verdad? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán mucho, ¿verdad? Dice el verso 11. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otra versión dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y al padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, ¿verdad? Hay muchas cosas que está aconteciendo aquí en Mateo 24, que Cristo nos habla y nos alerta sobre el tiempo de la tribulación. No es algo que van a estar pasando aquellos que rechazaron la salvación de Cristo o que simplemente rechazaron a Dios y no quisieron escuchar el evangelio. Es algo que padecerán santos, justos e injustos, o como quien dice, lo dicen inicuos o no creyentes. Padecerán todos, porque hay una generación que la va a vivir y
todo lo que estamos viendo actualmente indica que esta es la generación. Pero seguimos deliberando y seguimos viendo y analizando si es que el rapto tiene cabida aquí y de qué se trata. Okay, continuing now in English. Basically what I said in Spanish is that this is a period of great difficulty, like never before seen for mankind on earth. You know, just like it says in Matthew chapter 24, 21, it says that for then shall be great tribulation, such as not since the beginning of the world to this time, nor there shall ever be. And really and truly, Christ, when he was talking to his disciples, you know, on Mount Olives, he was telling them, you know, what to expect. And they were asking him, what's the scenario of the end of the times? You know, the end of the century as it says in Spanish. But what would be the signs to the end? Basically, they were asking him, and he was replying. So we move on, and we see in Matthew 24 that he explains to them that there will be a lot of things going on, right? But one of the most important things that he was telling them is that, you know, that they should be aware of false prophets and false teachers, that they would, you know, they would be hearing a lot of rumors of war and, you know, things like that going on, but not to be troubled. These things must happen. These things must come to pass. And nations and kingdoms against each other, famines and earthquakes, all these things are like the beginning of sorrows. That they shouldn't be troubled, but those are things that should be happening and going on. Matthew 24, 9 through 13, we can see comparative versions, right, between the King James Version and the modern versions. And we can see that in chapter 24, verse 9, it says that, then they shall deliver you, you know, up to the afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all the nations for my name's sake, right? In the modern version, it says that then they will hand you over to be persecuted and will kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And that's the, you know, different versions but saying the same thing. King James Version, which is the authentic old version of the Bible, in the verse 10 it says, and they shall be many be offended and shall betray one another and shall hate one another. The new version, it says they may be that many will fall away and betray one another and hate one another. The other verse goes in the old version, and many false prophets shall rise and shall deceive many. And that's the same thing it says in the new version, false prophets. Verse 12 goes on to say, and because iniquity shall be abound, the love of many shall wax cold. Because of iniquity will be abhorred, the love of many will grow cold. Right? So these are things that we see in both versions, and it's good to compare them. Okay, we go on. Now we're going to talk about what is the definition of tribulation. ¿Cuál es la definición de tribulación? ¿Verdad? Ahí buscando en Google nos indica que la tribulación es la aflicción, pena o congoja que padece quien ha pasado o ha estado pasando por un evento desafortunado. La tribulación puede hacer referencia a un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una conmoción o una gran angustia, ¿verdad? Por ejemplo, una tribulación nublaba su mente. Es un periodo o una circunstancia de mucha aflicción, de congoja, ¿verdad? Que
sufre una persona o varias personas. Eso es lo que define Google como tribulación. And now we can see in English we're talking about what's the definition of tribulation right here in Google, and also by the Merriam-Webster's dictionary, right? It says that tribulation is distress and or suffering resulting from oppression, right, or persecution, a trying experience. Tribulation is a great suffering. It's a time of despair, right? So we see within these tribulation that tribulation really is not a good thing. It's a time of difficulty, a time of where things are scarce or not available as usual. It's a time of despair. It seems a lot like what we're going through lately. Tribulación, no es, como lo que acabamos de ver en su definición, no es algo exactamente bueno. Al contrario, es un tiempo difícil, un tiempo de dificultad, un tiempo, valga la redundancia, un tiempo de angustia, donde las cosas están escasas, donde hay restricciones, donde hay cierta persecución, congoja, y se parece en mucho lo que estamos empezando a experimentar en el mundo. Está muy parecido. Hay algunas cosas que, bueno, nos pueden indicar de que ya estamos al umbral de ese tiempo o de que ya lo estamos. There's certain things that we're going through that shows us that we're on the eve of this tribulation, or that we're actually in the midst of it. You know, certain things that are like a preparation, rehearsal, or testing. Ciertas cosas que estamos viviendo parece una preparación, un ensayo para ese tiempo. Vamos a ver una prueba de que estamos en tribulación o principios de dolores. Vamos a chequear este siguiente video. Let's see a video that will show you that we are in the tribulation, or at least the beginning of pangs. Let's check it out. Hemos conseguido reducir la población, controlar la economía, acabar con las culturas nacionales. Lo que tenemos es un inmenso rebaño. Y para llegar ahí, nosotros, me estoy refiriendo a los globalistas, nosotros tenemos que acabar con tres obstáculos que son muy importantes. Uno son las culturas nacionales, otro es la familia, porque la familia es la única institución que sigue en pie. Cuando hay guerras, cuando hay revoluciones, cuando hay quiebras económicas, pueden caer gobiernos, pueden quebrar bancos, pero la familia es un elemento de protección de los individuos. Tenemos que acabar con ese elemento de protección y, por supuesto, vamos a acabar con el cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico no comparte esta visión de persecución de la vida, de persecución de la familia, de acabar con las libertades, y es un obstáculo que tenemos que acabar con. ¿Cómo acabamos con el cristianismo bíblico? Que es la gran pregunta. ¿Qué hacemos para quitarnos este obstáculo de en medio? Bueno, lo vamos a hacer a través de varios caminos. Algunos son recientes, otros son más antiguos. Uno de esos caminos es impulsar la agenda ecuménica. Es decir, vamos a diluir, a disolver, a hacer que desaparezca todo lo que es el elemento bíblico de ese cristianismo. Y lo vamos a sustituir por llamamientos a la unidad, a sentirnos todos bien los unos al lado de los otros, a querernos mucho, etcétera, etcétera. Otro de los mecanismos es infiltrar las editoriales, los seminarios, con mensajes que son partidarios de la agenda globalista. Y en ese sentido es obvio que en estos momentos, por supuesto, ya hay manuales que se enseñan en seminarios, ya hay profesores en seminarios, ya hay editoriales evangélicas que están publicando materiales de este tipo. Por ejemplo, y es un libro especialmente escandaloso, El Evangelio de los Marginados, que es un libro que publicó la editorial CLIE, que ha sido durante décadas una editorial evangélica conservadora, es un comentario homosexual al Nuevo Testamento.
Y en ese libro, publicado por CLIE, la gente que lo lea se va a enterar de que el criado del centurión era el amante del centurión, y cuando Jesús curó al criado del centurión estaba bendiciendo las relaciones homosexuales. Ya lo escuché eso, doctor. En ese mismo libro se va a encontrar que se afirma de la manera más blasfema y grosera que Juan el Evangelista era el amante de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que este es otro de los elementos. Y finalmente, el último elemento es ir avanzando hacia una Biblia ecuménica en la cual, en un momento determinado, se hayan borrado las enseñanzas contrarias a la ideología de género. Alguno dirá, ¿esto es imposible? No, esto es real. Ya existen Biblias que son incluso Biblias de estudio gay, donde se niegan los pasajes en que la Biblia señala que las prácticas homosexuales son incorrectas, y ya estamos llegando a Biblias donde, por ejemplo, desaparece el aborto. La Biblia Laisha, que es una Biblia que publicaron las sociedades bíblicas argentinas hace unos años, se presentó como una Biblia que era aceptable para las mujeres, era una Biblia inclusiva y era una Biblia, además, donde se quitaban los elementos patriarcales. En esa Biblia, cuya directora es una mujer que defiende el aborto públicamente, han desaparecido las referencias al aborto. Uno puede buscar a lo largo de esa Biblia que no va a encontrar textos donde se muestren referencias contrarias al aborto. Y como esa Biblia se supone que también es antipatriarcal, ha decidido borrar palabras que supuestamente son machistas, como la palabra padre. Entonces, claro, no han podido suprimir. Hemos conseguido reducir la... Okay. Como habrán escuchado y visto ustedes mismos en el video audio que acabo de presentar, pareciera que estamos en principio de dolores. As you can see in the video or audio video I just presented, it looks like we're in the beginning of sorrows, beginnings of pangs. They're talking about the change of religion and changing things in the Bible and making things so they take all scriptures to talk against gay people and lesbians and against abortion, take it out of the Bible and make a different Bible, practically eliminate Christianism, people who believe in Christ and Yeshua and all of his teachings, go through another view. They go through another path, walking and talking about their liberties and yeah, caring for each other, but away from the true teachings of the Most High. O sea, el video que acabamos de ver, como está en español y no lo entenderán los que hablan inglés, estoy explicando más en inglés, ¿no? Pero realmente que es increíble. Ahí claramente estamos viendo que estamos en los últimos tiempos, porque un total desplazamiento de lo que la Biblia enseña y el subir del poder de estos derechos de gay, lesbianas y ¿verdad? Sacar de la Biblia todo lo que habla sobre el asesinato, el aborto, y todas estas cosas quieren implementar esta gente que habla sobre el nuevo orden mundial, sobre el cambio, la nueva normalidad. Todo esto viene y no me van a decir que no estamos en tribulación o no estamos en principio de dolores. O sea, esto muestra claramente una transición de un sistema que se va para la porra, de un sistema que tumba todos los valores cristianos, todos los valores que Dios manda. Estamos claros en eso. This is definitely on the prelude to the end of this system as we know it, to the end of values, Christian values, to the end of the righteousness as we know it, because it's displacing everything that God wants to expose and everything that God has taught us, replacing it with evil and with the system of the Antichrist. Let's see another video
what's going on in Australia. You can see in Australia right now, these days, they are persecuting people because they're not vaccinated. They're doing checkpoints. I'm not saying that this is the mark of the beast. I'm saying this again. But it's like a practice. It's a prelude. It's like how do you say? They're checking and they're rehearsing for what's coming. En Australia hoy día están ensayando, están chequeando ahora mismo las personas que están transitando sin vacunación, sin su documentación de vacuna, los están chequeando y están limitando su circulación. Eso está pasando ahora mismo en Australia. Quizá, vuelvo y repito, esto no es la marca de la bestia, pero pareciese una práctica, un ensayo para lo que viene. Así que definitivamente que tenemos que estar alerta. Si esto no es principio de dolores o muestra de que estamos en la tribulación, entonces no sé qué será. If this is not a quite an exact evidence that we're in the beginning of sorrows, then I don't know what it is. You see, the thing is that Christ warned us of false teachers. Cristo nos advirtió de los falsos maestros. But we see in a lot of churches, preachers, the pastors, they get up on the pulpit and they say, but no worries, church, no worries. We won't be here. We will be secretly raptured when all these things are happening. We won't be here. The church won't be here. The church will be gone. Ahí vemos muchos pastores y eso se paran en los púlpitos y dicen, pero iglesia, no temáis. No estaremos aquí, nos vamos en el rapto secreto. La iglesia se va, no estamos. Así que ni se preocupen. Se paran en el púlpito y le dicen eso al pueblo. Y eso es una falsa preparación, porque la Biblia no habla sobre eso. Habla sobre otra cosa que vamos a entrar más adelante, que se llama arrebatamiento. Pero no habla sobre un rapto y de que vamos a escapar de la tribulación. The Bible talks about something else totally different than a rapture. Rapture is something else. It talks about we're going to go through the tribulation, but then we're going to get into that later on. So, what we need to talk about right now is where did this doctrine come from? ¿De dónde salió esta doctrina entonces si es falsa? ¿De dónde salió esta doctrina sobre la tribulación? Let me introduce you, tell you about a young girl by the name of Margaret MacDonald back in 1830. This is a young girl, a Scottish girl who had a dream. She had a dream one night. She's a Christian. And she dreamt that she saw a whole lot of people being raptured, which is the term that they used from 1830 on. They were ravished, or they were like, how do you say, they were like kidnapped out of the blue. People were doing their normal procedures, their normal daily tasks, and all of a sudden they were kidnapped out of the blue and taken up into the skies, and a lot of people were baffled because not everybody was kidnapped, just certain people. And she told this dream with such vividly and the next day in church, and this got around that certain scholars and leaders who were doing seminars and expanding the Christian doctrine came upon this issue that the young girl, Scottish girl, had this dream and was impressing not only the people in her church but the whole community. And so he traveled to Scotland and he spoke to the young girl and started to apply this doctrine in his seminars, Christian seminars, which were later expanded to many others. We're talking about John Nelson Darby. In 1830, after he heard of Margaret MacDonald's dream, he started implanting this doctrine in his seminars.
training pastors, training reverends all over Europe and the United States, and this doctrine became more and more and more popular. Now, just because something is popular does not mean it's true. Before 1830, you would not hear anything about this supposedly rapture, okay? Como decía en inglés, había una joven adolescente de Escocia llamada Margaret MacDonald. En el año 1830 ella tuvo un sueño de que ella vio un montón de personas que eran secuestradas porque repentinamente desaparecían en el aire, y no eran todas, sino algunas personas, pero muchas, y dejaban a otras personas sorprendidas. ¿De dónde se fueron la gente? O sea, y ella empezó a decir y a contar este sueño de una forma tan vívida y tan palpable que impresionó a su congregación al día siguiente, después que tuvo el sueño, y eso se regó por toda Escocia, no solamente en la comunidad donde ella vivía, sino que eso llegó hasta los oídos de John Nelson Darby, que es uno de los próceres del cristianismo y de los seminarios evangélicos y cristianos de la época. Y él quedó también muy impresionado con esta doctrina, que empezó a aplicarla en sus seminarios y la replicó en muchos otros seminarios a través de Europa y Estados Unidos, y muchos próceres y líderes cristianos y pastores fueron formándose en esta doctrina que antes de 1830 no se hablaba de rapto, no se hablaba de secuestro de personas secretamente y que desaparecían del faz de la tierra. Desde ese entonces que esta joven contó esa historia, empezó a hablarse de esto en los seminarios cristianos evangélicos protestantes. Así que son datos que podemos ver de dónde surgió esta doctrina sobre el rapto. Very interesting. This is how we can know or take like a point of reference to where exactly this doctrine of rapture came from, or where did we first start hearing about it. Ok, pero entonces se pudiera pensar de que quizás el Dios Altísimo le dio esa revelación a la joven Margaret MacDonald. Podría ser cierto, podría ser una revelación de parte del Dios Altísimo. Bueno, el Dios Altísimo no se contradice en su palabra, y como vamos a ver en los versículos más adelante, Él no indica de que Cristo va a regresar de una forma secreta, arrebatando a la gente, y cosas que vamos a ver en el siguiente video, en el trailer de una película. Okay, you could probably think that, well, that could be a revelation that the Most High gave this young woman, this young girl, Margaret MacDonald, in 1830, that he probably spoke to her, and it could be true, that he revealed this to her, and that's why it got, spread about. But the truth is that he does not contradict his own word. So you'll see in some scriptures we're going to see further on that this doctrine of the rapture can't be true, because he does not contradict his word. The second coming of Christ is a second coming, not a third or a fourth coming. And he does not come back and take people secretly. But let's see this video that it's an evidence that this doctrine, a lot of people believe in it and think that things are going to happen just as they see in this film. It's Left Behind, a motion picture, Left Behind, starring Nicolas Cage. This is actually a second version of this movie. Years ago, Kirk Cameron did a first one, and this one is pretty good. It's a pretty a movie well done,
and you'll see the scenario of what a lot of people believe in this coming trailer. Van a ver este trailer de Nicolas Cage, una película bien hecha y que describe lo que muchas personas piensan sobre este tema del rapto, que así va a ser el rapto en ese escenario. Kirk Cameron hizo una primera versión de esta película, Dejados Atrás, Left Behind, and now Nicolas Cage in 2015 made the second. Nicolas Cage en 2015 hizo esta segunda versión. Vamos a verla. Surprise party? He got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. I swear. Welcome aboard CanCon Flight 257 to London. My time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. From all over the planet to be replenished. Where's the man? Chris. I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. The Wrexham doctors said it's not just here. It's all over the world. One of these days the skies will break. Chloe, are you okay? Yeah, Mom and Ray, they're both gone. One of these days the mountains will fall into. I really knew this was coming. The way it happened. How could she know that? He took them to protect them from the darkest time in the history of this world. The God that my mother talked about would never do something like this. You all have the right to know we're gonna die. We're gonna die! I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing dry, no reverse thrust. I need some room. I just really need you to know how much I love you, no matter what happens. Dad? Looks like the end of the world. One of these days the skies will break. Everything will escape. And I know. Wow, amazing. That all seems like very dramatic and very intense, huh? Especially for those who are left behind, as you see in the video, and of course those who were supposedly raptured. Well, they're safe and happy. Bastante dramático, ¿verdad? Bastante intenso. Y especialmente para las personas que fueron dejados atrás, supuestamente. Y bueno, para aquellos que han sido raptados ya deben estar en paz, tranquilos, no pasa nada. Si eso fuera real. Lo cierto es que Cristo en Mateo 24, todo el capítulo 24 nos dice una serie de cosas muy interesantes. The thing is that Christ in Matthew chapter 24 tells us a lot of interesting things. Right now, we're going to see the whole chapter of Matthew 24 along this video. But right now, we're going to go precisely to verses 40 and 41. Vamos a estudiar muy exhaustivamente, el capítulo 24 de Mateo. Pero en esta instancia vamos a ver específicamente los versos 40 y 41. Ahí vemos de que en estos versos nos indica de que hay una mujer o una persona que están trabajando. Hay dos personas, ¿verdad? Que están trabajando en un molino, en un campo, ¿verdad? Que uno será tomado y la otra será dejada atrás.
¿verdad? Here in Matthew 24, 40, 41, it talks about two women or two people who are working in the field, and the others are working in the mill. And it says that one is taken and the other is left behind. One is taken and the other left behind, right? Okay. One is taken and the other left behind. Una es tomada y la otra es dejada atrás. Christ here in Matthew 24 is not talking about rapture here. Cristo aquí no está hablando del rapto. Él no está hablando del rapto en esta instancia, ni en ningún momento. Él está hablando sobre falsos profetas y maestros. He's talking about false teachers and prophets. How one woman will be deceived and taken, and the other will stand her ground and keep her beliefs. ¿Verdad? Él habla aquí de cómo una mujer, una de ellas, es engañada y es tomada, y la otra se mantiene fuerte y firme en sus principios, ¿verdad? Aquí en Mateo 24, Cristo, Yeshua, muchos lo conocen como Jesús, su nombre verdadero en hebreo es Yeshua, está hablando sobre falsos profetas, false prophets and teachers, of how one woman is taken or one person is taken and the other is left behind. Remember that they're talking en este mismo versículo, en este mismo capítulo, perdón, de Mateo, ahí vemos que habla sobre los tiempos de Noé, ¿verdad? Que pasarán como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya me estoy adelantando un poquito. ¿Ah? Mucha gente fueron tomadas. ¿Qué es eso de tomados? Fueron engañados, no hicieron caso al Altísimo. Entonces fueron tomados por el enemigo, engañados. Pues así mismo, en esta parte de las dos mujeres o de las dos personas trabajando en el campo, una es tomada o engañada y la otra se mantiene firme en sus creencias. No está hablando del rapto aquí, así mismo como en los tiempos de Noé. Entonces Cristo está hablando de los falsos profetas, Él no está hablando aquí de rapto. Ahí tienen que haber la semejanza. Christ is not talking about rapture here, or he's not talking about kidnapping people secretly. No, he's talking about standing around and not being deceived. Because one is taken, just like in the days of Noah. This chapter talks about that, the days of Noah, how people were taken and deceived. How the big rains came down and killed a lot of people because they didn't listen to the instructions of the Most High. They didn't believe Noah, and they were deceived. They were taken. They were killed. They perished because of their sins. That's the same relation right here with the two people who are working. One is taken. One is left. The one left stands his or her ground in the beliefs of Christ and the Most High. The other is deceived, is taken, just like in the days of Noah. People were taken and they died in the diluvio. I can't remember how to say it in English right now. In the flood. They died in the flood. Well, the same thing as in the days of Noah will happen in the times of the end of this system of world. Okay? So it's very important to keep that in mind. When Christ comes back, every eye will see him. Cuando Cristo retorne, habla de la Biblia, habla de del segundo retorno de Cristo, todo ojo le verá. No es un secreto, no va a ser un secreto, va a ser algo asombroso, va a ser algo que muchos, todos lo van a poder ver, ¿verdad? Dice la palabra, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Eso está en Apocalipsis 1:7. In Revelations 1:7 it says, every eye will see him. Every eye will see him. That means everybody. Even those who trespassed him and all the people of the earth, they will make lamentations and they will see him. Amen. That's in Revelations 1:7. Every eye will see him. This is not something that's going to be secret kidnapping people, driving airplanes and stuff like in the trailer. And then the pilot was a Christian and he disappeared and then the plane crashed. No.
there's going to be a lot of chaos when Christ returns, but every eye will see him. His elect and those who have died in his name, they will all see him. Those who have died will raise first, and then us, or the ones that are still alive in those days, will see him and will be with him, will be caught up with him, ¿verdad? Este es un evento que todos lo vamos a ver. Los que estemos vivos en ese tiempo, primero resucitarán primero los muertos en Cristo, y los que estemos ahí en el momento, los que tengan la oportunidad de estar allí, en el momento que Él retorne, todo ojo le verá, y, ¿verdad?, serán arrebatados en el cielo para recibirlo. Así es que va a ocurrir, no es un rapto, es un arrebatamiento. But we'll continue to see that. So, as you can see, we're living in a time of trial and tribulation. People, all the things that we're going through. Right now we're going through several checkpoints and stuff to see if you are according to the system, according to what's going on, according to what this system demands. They're checking you out. They're making you know that if you have access to this or not, you can buy, you can do. It's just like Revelations tells us the end of the times is going to be. Ahora mismo estamos pasando por algo similar. Están haciendo muchos chequeos, estamos restringidos de ciertas cosas, tienes acceso a ciertas cosas si cumples con los requerimientos del sistema. Si no, entonces no puedes seguir adelante, no puedes subsistir, no puedes hacer las cosas que estás acostumbrado a hacer. Ahora mismo está sutil, está empezando, pero eso es un sistema o una condición de tribulación, de aflicción. Y eso lo estamos viviendo, lo estamos viendo cada vez más. El escrutinio, la vigilancia, las restricciones, right? The scrutiny, the surveillance, the restrictions. We're going through it. You can't enter if you don't have certain things. Your job is threatened. Tu trabajo es amenazado si tú no cumples con ciertas cosas que te pide el sistema. Más adelante, si no te sometes y no te pones una marca, no vas a poder seguir trabajando, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder negociar, no vas a poder ir al colegio o a la universidad si no cumples con lo que dice el sistema, ¿verdad? Esto es un letrero actual. Notice, no entry without proof of vaccination. This is a current notice that I got from internet, and I'm showing you right now. Este es un claro indicio de lo que está pasando ahora mismo. No puedes entrar si no tienes vacunación. El día de mañana puede ser otra cosa. Dice en Apocalipsis 13:17, y hago la salvedad nuevamente, la vacuna no es la marca de la bestia. No estoy diciendo que la vacuna sea la marca de la bestia. I'm not saying that the vax is the mark of the beast. I'm just making a relation here, so you can see and you can compare. This is a preparation to a system that is coming, that is on the rise, that is on the go. Revelations 13:17, Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿verdad? Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. That's right, Revelation 13:17, it talks about the mark of the beast. It says that no one will be able to buy or sell if you do not have the mark of the beast or the number of his name. And Revelation 13:18 continues to say that here is wisdom. Here is the understanding. Count the number of the beast, which is number of a man, and it's 666. That's clear. It's in the Bible. And maybe it's not happening succinctly as it displays in the Bible, because remember that Yeshua talked to us in parables. Yeshua nos hablaba en parábolas. Él no dice taxativamente las cosas van a pasar así, sino que los pone en parábolas, en simbolismos, y básicamente se asemeja a lo que está aconteciendo. Okay? So this is something similar that will happen, that is on the rise, that is already beginning. Now,
something that you have to take into account and notice that the devil has the world under a spell and has the world deceived. El diablo tiene el mundo engañado. Así como engañó a Eva, ¿crees que él no puede engañar al resto del mundo? La gente tiene una concepción de que el mundo, el diablo es horrible, es feo. No, él se disfraza como un ser hermoso, como una serpiente y empieza a engañar. O sea, así mismo se le presentó a Eva, ¿verdad? Eva no vio al enemigo como un ser horrible, sino alguien tentador. Así mismo él se presenta al mundo. When the serpent presented to Eve, he did not present himself as somebody ugly. He presented himself as somebody tempting and handsome, and that's the same way he's deceiving the world. Él hace las cosas que parezcan inocentes o inofensivas cuando en realidad no lo son. Te dice, todo volverá a la normalidad. Te muestra e inspira una falsa seguridad o paz. Así es como esta teoría del rapto, ¿verdad? Te dicen que no vas a pasar por nada de estas cosas malas. No te preocupes porque vas a ser raptado antes de que acontezcan todas esas cosas. Cuando no es así. Esto es propiciado por el mismo enemigo, Satanás. Es el que promulga y empuja, motiva estas doctrinas falsas. ¿Ok? Te dice, no te preocupes que no vas a pasar por eso. The same devil is pushing these doctrines. It gives you a peace, a false assurance that you won't have to pass through these bad times that are on the horizon, that you'll be raptured, so don't worry. All these false doctrines are pushed by the devil himself. You gotta know that. So, do you still think that we're not in the tribulation or the beginning of pains? ¿Aún piensas que no estamos en la tribulación o principio de dolores? Okay, maybe the Antichrist has not shown up yet, but we are enduring many things staging his coming. O sea, quizás el anticristo no se ha presentado todavía, pero estamos viviendo muchas cosas que son la antesala a su venida. Tal como dije anteriormente, ahora mismo estamos viviendo cosas como que no puedes entrar si no estás vacunado. En un futuro, que puede ser muy cercano, la leyenda diga, no puedes entrar si no tienes la marca. O sea, estamos en el horizonte de eso. Nadie compra, nadie vende sin la marca, como nos dice Apocalipsis 13:17. ¿Ah? Nobody buys, nobody sells without the mark, just like Revelation 13 says. We're on the horizon of this. The same Bible talks us about famines and pests and sickness, illnesses, like this coronavirus outbreak. Mateo 24 nos habla sobre, habrá pestes y hambre. Ya, este coronavirus es una peste. Y hambre, escasez, quizás, sabemos que hay muchos países que desde siempre han vivido escasez. Mira Venezuela, lo que ha pasado, mira el continente africano, pero mira Haití, pero va a venir para la humanidad entera, tanto así que va a haber una tercera parte que se va a morir porque viene un tiempo de hambruna. Eso lo dicen los economistas prominentes, de que viene un tiempo de hambruna y eso va a ser otro motivo de presión, otro motivo de manipulación, como lo han hecho con otras cosas, con la salud. Todo eso es principio de dolores, todo eso es tribulación. El que no lo crea, no sé en qué mundo está viviendo, pero vamos a ver lastimosamente escenarios como estos y tenemos que prepararnos, sí, espiritualmente, pero también hay que prepararse físicamente. Así que el que puede guardar comida debería hacerlo. Yeah, all of this is the beginning of sorrows. And yeah, of course, there's always been famine and, all through the world, like in Africa and Haiti and many other countries, there's always been difficulty when it comes to food and not having enough food. But the Bible in Matthew 24 talks about that there's going to come a time
near the end that there's going to be famine. And we're going to see scenarios like this in supermarkets, in countries where it's customary to have abundance. We're going to see lack of food. And it will come to the point that a third part of the world, a lot of people are going to die. And that is scripture. That is prophecy. And so we have to prepare ourselves. We have to prepare ourselves not only spiritually and emotionally, but also if we can prep and save food, it will be a good recommendation. Now, the Bible talks about a one world leader, an antichrist. Okay, he's going to be talking to people and saying stuff like, he's going to be saying, I know that the world is living a terrible time like never before, but I have the solution, no worries. For example, food is limited, but we can make it possible for those good people who are loyal to the New World and its efforts. That's right. We have to jail or eliminate the terrorists, the ones who represent a threat to our New World Order. So since food is limited anyway, only those who show true alliance to the New World Order through the mark will be able to get food, buy, sell, and do practically everything. Now, that's the scenario that we're going to be seeing. Ese es el escenario que vamos a ver en algún momento mañana. Va a haber un líder mundial, un solo líder mundial, como indica la Biblia, que va a hablar cosas como estas. Yo sé que estamos viviendo un tiempo terrible. Estamos viviendo un tiempo terrible como nunca antes. Pero yo tengo la solución. No se preocupen. Por ejemplo, sabemos que la comida es limitada, ¿verdad? Pero yo puedo hacer posible para que aquella buena gente que son leales al nuevo orden mundial y a sus esfuerzos consigan la comida. Tenemos que poner en la cárcel y eliminar a los terroristas, aquellos que representan una amenaza al nuevo orden mundial. Así que, ya que la comida está escasa de todas formas, para aquellos que muestran real alianza al nuevo orden mundial, a través de la marca, ellos podrán seguir comprando, vendiendo y haciendo prácticamente todo. El anticristo engañará a la humanidad. Eso no hay duda. The Antichrist is going to deceive the whole world. Okay? It's going to be somebody who's going to present himself as somebody promising and a good alternative. He will show himself as somebody inoffensive and attractive, just like Satan did when he showed up to Eve. He showed himself just like that. He will promote solutions and things that are far beyond what God can promise us. That's what he's going to do. He's going to deceive and, make a lot of people, even the elect and the believers, be deceived. Just like Eve was. She was elected by God and she was deceived. Así mismo es. Es alguien que va a engañar aún a los elegidos, así como Eva fue elegida y ella fue engañada por el enemigo. Pues se presentará como algo atractivo, algo inofensivo, ofreciendo soluciones, ofreciendo, ¿verdad?, alternativas que aún más allá de lo que dice supuestamente que promete Dios, y en realidad va a ser todo un engaño, porque así es como él trabaja. Primero él enseña su lado bueno y después, at first he shows his good side. He lies, he deceives, he's a liar. Él es un engañador, enseña su lado bueno, pero él miente, buscando tu alianza sutil y voluntaria. He's looking for your voluntary and subtle alliance. That's how he works. He shows you that things are for your good. They are for your benefit.
They are to help you, but that's not really so. Al principio él te enseña que las cosas y las medidas que toma son para tu beneficio, para tu bienestar, pero en realidad no lo es. Y al fin y al cabo, ¡tatán! Saca la cara, saca su verdadero rostro. But then he will show his true face. Luego mostrará su real rostro, ¿verdad? Todo es sutil, pero después Satanás saca lo que realmente es a través de su hijo, el anticristo. Así es. There are going to be people like, gee, I thought we were supposed to be raptured before all this started. Yo pensaba que íbamos a ser raptados antes que toda esta vaina empezara. No, you have to have alliance or no medicine. Alliance or death. Alliance or starve. Tienes que tener alianza o no hay medicina. Alianza o muerte. Alianza o te morirás de hambre. Tienes que ponerte la marca o si no. Eso es lo que viene. Eso es tribulación y estamos al umbral de eso. El que no lo quiere reconocer, que abra sus ojos. Abra sus ojos. Abra sus ojos. Okay, I'm getting a little emotional there, but it's because this topic, as well as many other spiritual topics, really passionate me, because the things of the Most High are very important, and especially since this time that we're living, that we're clearly living so close to the return of Yeshua HaMashiach, our Savior. And these topics, they really passionate me, so I really get into it, get into the topic, and I get very emotional. Les decía que, bueno, me pongo un poco emocional, me entusiasmo mucho y se muestra, porque en realidad estos temas son de mucha importancia para mí, realmente, porque se trata de los temas del Dios Altísimo. Y como estamos viviendo tiempos tan difíciles y tan imperantes al retorno de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, realmente muestro mucha pasión porque son cosas que esta generación la está viviendo y la va a vivir. Estamos viendo muchas injusticias, muchas situaciones difíciles y que todo apunta a que estamos al umbral de una tribulación, si es que ya no estamos en la tribulación. Yo personalmente pienso que estamos en la tribulación ya, pero pues, como estamos desarrollando este tema, permito que ustedes saquen sus propias conclusiones de si estamos al umbral o si viene o si todavía creen que esta teoría del rapto es cierta. O sea, con decir de que no vamos a ser raptados no quiere decir que no hay esperanza, no quiere decir que todo es malo, porque el punto de este video no es solamente para tumbar una posible doctrina falsa, sino también es para brindar esperanza, porque aunado a aclarar una noción que quizás no es tan esperanzadora y sacar a la gente de la falsedad, debe ir acompañado con la verdadera esperanza que nos muestra Yahweh, que nos muestra el Dios Altísimo. La verdadera esperanza, la verdadera fórmula o forma de cómo ir hacia la bendición que Él nos promete. O sea, si hay esperanza, si hay algo bueno, hay que esperarse. O sea, the point of making this video is not just to bring down the rapture doctrine, just to throw it down. No, it's also to bring hope. Because if people are clinged on this false hope that they're going to be raptured and that, then we have to be facing this hardship and what's so positive or enlightening about that? Well, there is some enlightening. There is hope, because what we need to do is focus on the truth of the Most High, on what He really wants us to be focused on, not on false doctrines that the devil brings. There is some enlightening. There is some hope.
There's something to wait for. Yeah, we may have to face this hardship, but we're not alone. We have the Holy Spirit. We have His guidance. We have His word and His strength to get us through this hard time. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a Yeshua que nos va a ayudar a enfrentar este tiempo difícil. No estamos solos. Hay esperanza. So, the Bible talks about being caught up. I'm going to go in Spanish first. Voy a hablar en este punto en español y luego sigo en inglés. La Biblia habla sobre el arrebatamiento, no rapto, y menos antes de la tribulación. Ahí vemos en 1 de Tesalonicenses 4, capítulo 4, del verso 3 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, es decir, los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el arrebatamiento. Being caught up no es rapto. Rapto es como una especie de secuestro, kidnapping, como se dice en inglés. ¿Ah? Raptar a las personas y todo el mundo, pero ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Qué? No. Todo el mundo va a ver el acontecimiento, este arrebatamiento que acontecerá primero con los muertos en Cristo, y luego los que estemos en esta generación, los que hemos quedado, seremos arrebatados, transformados con el Señor, y lo recibiremos en el aire, como dice esta escritura bíblica. 1 Corintios 15, del 51 al 52 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, ¿verdad? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es en 1 Corintios 15, 51 al 52. Así es. Ahí vemos que Él nos habla, ¿verdad? Él nos habla y nos está hablando sobre el arrebatamiento, no sobre un rapto. ¿Ok? Now, I'm saying this in English now. The Bible speaks of being caught up, not raptured, unless before the tribulation. As we read in 1 Thessalonians 4, chapter 4, from verse 13 to 17, it says, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, meaning those who are dead, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Yeshua died and rose again, even so them also which sleep in Yeshua will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep, meaning those who are dead. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we be forever with the Lord. That's in 1 Thessalonians 4, 13 to 17. We're talking about being caught up, not a rapture. Rapture is being kidnapped and taken away secretly, and everybody's like, what happened? No, just like the picture said, the trailer, no, it's being caught up with every eye will see. Everyone will see what's going on. First the dead, then those who remain are still alive when Christ comes back. 1 Corinthians 15, 51, 52 says, behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep. That means we shall not all die, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at least the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptibly, and we shall be changed. Does that mean rapture? No,
it means we should be transformed. It's going to happen. But remember, there's another scripture that says that when all this thing is going on, when Christ comes back, every eye will see him. Recuerden que cuando todo esto está pasando, el hecho de ser transformado, como dice 1 Corintios 15, 51, 52, no quiere decir que es rapto, es algo secreto. Hay otro versículo que dice que todo ojo va a ver cuando Cristo regrese. Así que es muy importante que esto quede sentado. Vamos a seguir minuciosamente viendo Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo donde Cristo exhaustivamente nos habla sobre los tiempos del fin, como estamos viendo, y nos repite varias veces que tengan cuidado, le dice a sus discípulos y a nosotros, tengan cuidado con los falsos profetas. Matthew 24. We're going to continue studying this chapter, and we see here, among so many things that are going on, that he mentions about the time of the end. He emphasizes that we be aware of false teaching and false prophets. Let's see here. Vamos a ver aquí primero, donde dice el verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, ¿verdad? Nos dice cuándo deben pasar estas cosas. You see, for you to really understand the rapture theory, you have to read the whole Matthew 24. You can't use Matthew 24 to defend that theory of the rapture, because one will be taken, one will be left. As I said before, we're not talking about rapture there. We're talking about being deceived by false preachers, by false prophets. O sea, Mateo 24 tienes que estudiarlo exhaustivamente, no puedes tomar una sola parte, tienes que leerlo completamente, porque en todo el capítulo Cristo ahí nos habla sobre los falsos profetas. No puedes tomar una parte donde Él nos está hablando sobre los falsos profetas y cambiarlo totalmente, darle un giro y decir que Él está hablando sobre el rapto. No tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Escudriñándolo ahí rápidamente, que Él habla aquí sobre las guerras, rumores de guerra y cosas que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que todo esto es principio de dolores, y habla sobre la tribulación y todo lo demás, y que muchos tropezarán y se entregarán a otros. Mira en el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Here, Christ talks about a lot of things, and here in verse 11 he talks again. False prophets. There will a lot of false prophets will rise and they will deceive many. Okay? Es algo que él enfatiza mucho. Ahí ustedes ven que él no está hablando de ningún rapto, ¿verdad? Aquí dice, por haberse multiplicado la maldad. En el 13 dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin, ¿verdad? He's talking about this truth of his gospel will be preached all over the world, and then the end will come. All these things he's telling us here, all right? And he's talking about the abomination of, like, how Daniel spoke. All these things he's mentioning here in Matthew 24, ¿verdad? Está hablando sobre la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Todas estas cosas él está mencionando. Ustedes lo pueden ver aquí y lo pueden leer ustedes mismos en sus Biblias. You can read on yourself, and you'll see all what you have to read the whole chapter to understand what's going on. Okay? It's very important that you don't take the context and what he's really referring to, you take it out of context. No hay que sacar las cosas fuera de contexto, hay que aterrizar en lo que Cristo nos está hablando, ¿verdad? Habla sobre aquellas que crían en esos días, ¿verdad? Orad, que no sea en invierno, todas esas cosas nos está hablando de tribulación, está hablando de la cercanía de su regreso, ¿verdad? Todo eso. Y si el pueblo de Dios iba a ser raptado, ¿por qué teníamos que tener cuidado con todo eso? If the people of God were going to be raptured, why would we have to be worrying about all these things if we're going to be raptured? What's the problem about going through all these, worrying about all these things that he's warning us if we're going to be raptured? It doesn't make any sense. No tiene sentido. Si vamos a ser raptados, ¿por qué él no está advirtiendo que tengamos cuidado y que estemos pendientes de todas estas cosas que van a pasar? ¿Verdad? Es sentido común, ¿verdad? Aquí Cristo nos sigue hablando sobre
falsos profetas. En el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Verse 24, Matthew 24:24 talks again about false prophets in Christ, that they're going to make great things, and they're even going to deceive even the elect. All those things he's talking about there in this chapter. So he's not talking about rapture here. He's talking about being deceived. Okay? Así que son cosas que vemos a través de este capítulo. Habla sobre cómo va a ser su regreso, cuáles son las cosas que van a estar aconteciendo, ¿verdad? Aquí dice, miren el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Este verso es clave para ya derrotar esa teoría falsa de que no se preocupen, que nosotros vamos a escapar de todo eso a través de un rapto. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, continúa en el 30, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Están viendo? El retorno, eso está describiendo el retorno de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea que la vamos a pasar, ¿verdad? Es inmediatamente después. No es antes, no es durante, es después. Dice después de la tribulación, ¿verdad? Ahí lo dice claramente. It says on verse 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will get dark, and the moon will not show her splendor, her brightness, and the stars will fall from the sky. All those things are being said, and it will happen immediately after the tribulation. Then the sign of the Lord, the sign of the Son of Man, will appear in the sky, and all the tribes of the earth will lament to his coming, and they will see the sign of the Son of Man, who will be coming with great power and glory in the sky. All this is going to happen after the tribulation, not before, not during, after the tribulation. So that theory that, we're going to be raptured before all this thing happened. Don't worry, church, don't worry, is a lie. The devil is using these pastors and using these people, unfortunately, to deceive many. It's not going to happen. We're going to pass through the tribulation, and then Christ will return. It's there in Matthew 24. Vamos a pasar la tribulación primero y después regresa Cristo. Lo estamos leyendo aquí en Mateo 24. Está clarito. Está clarito como el agua, ¿verdad? Aquí continúa todos los otros versículos. Hay que entender y leer todo el capítulo para ver que nos está advirtiendo sobre cosas que estarán ocurriendo cuando Él regresa después de la tribulación. O sea que no ocurrirá tal rapto. Lo que va a ocurrir es un arrebatamiento, como leímos anteriormente. Primero los muertos en Cristo y después los que estamos aquí. What's going to happen is we're going to be caught up. After the tribulation, he will receive first those who died in Christ, and then us that have remained here, we're going to be received. We're going to receive Christ in the air. That's being caught up. It's not in secret. It's something that every eye will see. Every eye will see, as Revelations 1:7 says. Así que aquí dice, como lo que mencioné anteriormente, en el 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Just like in the days of Noah, verse 37. That's the same way how the second coming of Christ is going to be. The second Christ of the Son of Man is going to be. What happened in those days of Noah? People were going on their business. They were sinning. They were, doing whatever they want. They didn't believe in Noah. They were laughing. But what happened? The flood came and took them away. That's the same thing that's going to happen with this tribulation. Not that somebody's going to be taken by a rapture. No, they're going to be taken by deceit of the devil, believing in the rapture, believing in the system, believing in the Antichrist's promises,
That's what's going to happen. That's how they make the comparison with the time of the flood in Noah. Así es como va a pasar. No es que uno será llevado por el rapto. No, será llevado por el engaño del enemigo, por el engaño de Satanás, por el engaño, será engañado de este sistema. Va a creer en el anticristo y en sus fórmulas, en sus soluciones y en sus vacunas y en sus marcas y en sus cosas, y va a ser pura mentira, puro engaño, puras disque soluciones, pero en realidad son engaños para tener a la gente esclavizada, para tener a la gente donde él quiera, hundida. Entonces, así hace la comparación con los tiempos de Noé. Aquí lo dice, así como en los tiempos de Noé, la gente fue tomada, o sea, equivale a engañada. Asimismo aquí con el rapto, la gente, el que fue tomado, los que estaban trabajando en el campo, las mujeres que estaban trabajando, la que fue tomada, no fue tomada por ningún rapto, fue engañada. Aquí vemos la comparación, como dice en el versículo 37 de Mateo 24. Cristo no va a estar hablando de una sola cosa. Él no va a estar hablando de una cosa tan importante como el no ser engañado para después saltar a una cosa del rapto. Cuando él habla sobre, la Biblia menciona que Cristo regresará como ladrón en la noche, es el efecto sorpresa. El efecto de sorpresa para mucha gente que no está preparada. Es eso, pero todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo va a ver que él va a regresar. No es que van a desaparecer los elegidos, no, los elegidos van a ver que los elegidos van a subir al cielo y lo van a recibir a él. Todo el mundo lo va a ver. Eso se llama arrebatamiento. Everybody's going to be surprised. Yeah, they're going to be surprised when Christ returns, because they're going to be seeing everything. They're not going to be seeing people disappearing suddenly. No, they're going to see the believers, the ones that obey the laws of the Most High and are faithful to Christ. They're going to see them raising in the sky to receive Yeshua, not disappearing, to receive Yeshua. That's what every eye will see. And that's what you have to have clear. Not a rapture, it's being caught up. No es rapto, es ser arrebatado. Así que hay que leer exhaustivamente todo esto. Mira, aquí en el 38, ¿verdad? El 38 y el 39 continúa diciendo, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ves? Se los llevó todos. ¿Cómo es que en la otra comparación dice que una persona, los que están trabajando en el campo, una persona es llevada y la otra tomada? Se supone que entonces que las que se llevó es algo bueno o malo. Aquí dice que todos fueron llevados, es algo malo, murieron, fueron engañados. Lo mismo con esa persona. Así que aquellos que usan ese versículo para sustentar la teoría del rapto están mal, porque aquí estoy demostrando que eso no es así. Seguimos. Y ahí viene, en el 40 y 41, ya lo vimos anteriormente, el famoso versículo que defiende el rapto. Entonces, Cristo no va a estar hablando de ser engañados para después saltar a algo como el rapto. No, señor, Él está hablando de no ser engañado por falsos profetas. Christ here on chapter 24, verse 37, 38, 38, 39, he's talking about not being deceived and how you compare it to the time of Noah. And then here in 40 and 41, he's not going to jump to another thing called a rapture when he's talking about being aware of false prophets. So we have to have that thing clear. We have to have it clear. Aquí, en el 42 dice, velad, pues, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. You have to really be waiting for Christ. You don't know what time he's going to come. That doesn't mean he's talking about that, oh, it's going to be something surprise. It's going to be a surprise for a lot of people if you're not prepared, if you're not praying, if you're not fasting, if you're not doing and celebrating the feasts and things that you're supposed to do. Remember, Christ came not to abolish the law, he came to fulfill. So, aquellos que no están velando, no están orando, no están ayunando, no están haciendo lo que tienen que hacer, celebrando las fiestas que Dios mandó a celebrar y cumpliendo los mandamientos del Señor, entonces sí van a ser dejados atrás. Pero dejados atrás, ¿cómo?
En ese sentido, que no van a entrar en el reino de Dios. En ese sentido, sí tú puedes hablar de dejados atrás. Seguimos. Hay que estar preparados en el Señor, ¿verdad? Ahí vemos cómo aquí en el capítulo 24 Él nos está hablando sobre los falsos profetas, cómo estar preparados, ¿verdad? Aquí dice que luego cuando llegue el Señor, que no encuentre su siervo siendo imprudente, no siendo fiel, ¿verdad? Hay que estar perseverando. No creamos en falsas doctrinas del rapto que no van a ocurrir. Eso es decepción en gran medida. No seamos engañados, ¿verdad? No seamos, don't be deceived, don't be a fool, don't be tricked, okay? Like these people, this guy, he's opening his door. This is somebody in Scotland. He's opening his door and he has a chip that opens everything. He has a chip that pays everything. He has, okay, that's something that happens. That's going to be in the future, in the near future. That's going to be the mark of the beast. You're going to be able to do everything. And he thinks, oh, just like I placed here, this new world modernism is so cool. What could be better than this? I can do everything. I don't need, just with the mark and with my hand, I'm cool. It means death, because everybody who receives the mark of the beast is doomed. ¿Verdad? And just like this other one, she's believing that she's not going to be able to pass through any of these things because she's waiting on a rapture. No seamos engañados, ¿verdad? Como este muchacho que vemos en la figura aquí es en Europa. Este señor piensa que esto es genial, es modernismo. Él abre las puertas, él compra, él hace todas sus transacciones nada más con la mano, porque él tiene la marca. Esto es algo que viene. Solamente va a poder comprar y vender a aquel que tiene la marca. Él piensa que es genial, pero no sabe que eso es su perdición total, porque como dice la Biblia, el que toma la marca de la bestia está listo para la foto. No va a tener acceso a la vida eterna. Eso está en la Biblia. Y como esta joven que está pensando en pajaritos preñados, como que dice, ella está esperando un rapto, que ella va a escapar de todas estas cosas que vendrán. No es cierto. No seamos engañados. Ahora, como dije anteriormente, esto no se trata de solamente poner la parte mala, tirar abajo la teoría de la tribulación, de la teoría del rapto, y enfatizar la tribulación que estamos viviendo sin esperanza. Claro que hay una esperanza. Nuestro Dios Altísimo nos da esperanza en su palabra, pero hay que enfocarlo de la manera correcta, ¿verdad? This is not just to throw down the rapture theory. This is to bring true hope, not with a false doctrine with rapture, but through the word of the Most High, through His will, His proper and right will. We will be able to get through any tribulation and any hardship. We have to be prepared. Tenemos que estar preparados a través de su palabra y sus enseñanzas y la verdadera voluntad que tiene el Altísimo para nosotros, ¿verdad? Como dice Juan 14:15 al 31, si me amáis, guardad mis mandamientos. Christ said, if you love me, you will keep my commandments. That's why he says he did not come to abolish the law. Those who think that those laws of the Old Testament, we don't have to keep them because he came to abolish the law, and with his death we are in victory. That is true. With his death we are in victory, but he did not come to abolish the law of the prophets. He came to fulfill. So we have to obey. The formula is Christ and obedience. It's not just Christ. It's Christ and obedience. And if you do not comply through that formula, then you're dead. As simple as that. La fórmula es Cristo y obediencia. Cristo dijo en su propia palabra, primero dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15, pero también dijo que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, no vino a abolir la ley de los profetas, ¿verdad? Él vino a cumplirla. Sí, con la muerte de Cristo somos salvos, y vencimos la ley, vencimos la muerte que la ley
¿verdad? Nos dice por quebrantarla tendremos muerte. Con Cristo vencimos la muerte, pero la ley hay que cumplirla, porque el mismo Cristo dijo en su palabra que no vino a abolir la ley. Así que la fórmula es Cristo y obedecer la ley. Eso que dice que es imposible obedecer la ley están en una falsa doctrina. Hay que cumplir la ley, hay que leer Biblia y cumplirla, porque cuando regrese Cristo, Cristo viene a buscar a los suyos, que lo acepten a Él en su corazón como Señor y Salvador, pero aquellos que obedecen sus mandamientos. Vuelvo y repito, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Hay esperanza para esa tribulación. No solamente es cumplir, hay que orar, hay que velar, hay que ayunar, estar siempre preparados y mantener las lámparas encendidas, siempre conectados con el Altísimo, como dice Lucas 12:35, ¿verdad? Cuando pasen y lleguen esos tiempos difíciles, como en Marcos 13:11 dice que cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir o qué dirán y eso, sino que en ese mismo momento el Altísimo nos dará palabra a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, que es su palabra. Él nos va a dar qué hablar. Así que si estamos conectados con el Señor, no temamos, que cualquier cosa lo podemos vencer en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Yeshua. Right? We can defeat anything if we're connected to the Most High. Right? Just like in Mark 13:11 says, don't be worried about what to say when we're taken to jail or we're taken under oppression. He will give us through this Holy Spirit. He will give us the word that we have to say. If we're connected, if we're prepared, just like in Lucas 12:35 says, we must be always prepared and we must keep our lamps on, connected to the Most High. If we do so, we will prevail. The Holy Spirit will prevail in us and we will prevail. Matthew 5:17 says, think not I have come to destroy the law of the prophets. I am not come to destroy. I came to fulfill. Right? And like I said, Lucas 12:11-12 says, for the Holy Ghost will teach you in the same hour what you ought to say. So don't be worried. There is hope. Hay esperanza. Que Él nos va a dar qué decir y cómo enfrentar cada situación. Obviamente podemos prepararnos. Si se dice que viene una hambruna, guarda comidas enlatadas, alimentos secos, guarda lo más que puedas de tu forma, guarda, sé precavido. Y si esta carne perece, si nos morimos de hambre, adivina qué, los que perseveramos en Cristo tenemos esperanza de una segunda vida, de una vida eterna. Aquellos que no tienen esperanza. Entonces, esta vida es que es perecedera, y aunque a esta generación le ha tocado vivirla, tenemos esperanza en Cristo Yeshua. Y aunque estamos en tribulación y estamos en tiempo difícil, adivina qué, eso también significa que más rápido se acerca nuestra redención, que Cristo y la redención de Él se acerca. Así que tenemos que alentarnos los unos a otros con esas palabras. Así mismo es. Yeah, we're living hard times. We're living tribulation. But you know what that also means? That means that our redemption is near. That means that Christ is near. If we're living in tribulation, that means the second coming of Christ is near. And we're going to prevail. We're going to be closer to eternal life. So we have to be happy. We have to be full of joy. We have to rejoice in these words and this truth. That should be of comfort and of faith to each and every one of you. Most definitely. Eso debería ser de confort y de aliento para cada uno de ustedes. Que si estamos viviendo estos tiempos, pero si nos preparamos espiritualmente y perseveramos en Cristo, somos más que vencedores. Y Yeshua viene y nuestra redención está cerca. Y tenemos la victoria. Así que, shalom, hermanos. Espero que no haya ninguno por ahí que no esté convencido de que la teoría del rapto es una falacia, que estamos en tribulación o estamos en principio de dolores, pero hay victoria si nos preparamos y si honramos al Dios Altísimo de la forma que Él nos manda, ¿verdad? Hay victoria. There's victory in Christ Yeshua. So shalom to everyone, and I hope there's nobody out there that's not believing still in the rapture, and it's clear that we have to prepare spiritually and that the victory is ours. Shalom.